Buen día a todos. Bienvenidos a este curso del segundo cuatrimestre de la Fundación Santa Ana para este año 2023, que se titula La teología de la liberación en el marco del modernismo. Vamos a empezar esta primera clase con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vamos a ocupar en este curso de la teología de la liberación en el marco del modernismo. El objetivo de esta primera clase es explicar ese título. ¿Por qué consideraremos la teología de la liberación en el marco del modernismo? Es una clase introductoria a todo el curso en que expondremos el objeto formal de la consideración que haremos de la teología de la liberación. La teología de la liberación se puede tratar de maneras muy diversas. Podríamos hacer un enfoque básicamente histórico, por ejemplo, y describir históricamente los hechos con que se inicia, el desarrollo, los factores históricos generales que intervienen, los factores histórico-eclesiásticos que intervienen. Sería un enfoque básicamente histórico. Eso es lo que no vamos a hacer. Lo cual no quiere decir que podamos prescindir de toda referencia histórica. Ciertamente que haremos referencias a la historia, pero solamente en cuanto sean necesarias desde nuestro punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista que vamos a abordar? Un punto de vista primariamente teológico, es decir, tratar de comprender desde los principios de la teología esta manera de pensar, este discurso, podríamos decir también, que se autodenomina teología de la liberación. Y lo digo con esta cautela porque autores de mucha relevancia que han estudiado el asunto sostienen que, aunque se llame teología, no es propiamente teología. Y yo coincido con ese punto de vista. Tiene elementos teológicos, sí, pero no es teología, en el sentido propio de la expresión. El hecho histórico de base es un conjunto de autores que hablan de la teología de la liberación, que se reconocen como representantes de un movimiento que se llama así, teología de la liberación. Pero el primer problema que nos sale al encuentro al nombrar solamente el fenómeno es qué significa la expresión. ¿Cuál es el significado de esa expresión teología de la liberación? En una conferencia que está publicada en el año 1989, que se llama Teología Mistérica, Teología de la Liberación, el profesor Carlos Di Sandro, con su agudeza y profundidad filológica habituales, plantea de entrada el problema de qué significa esta expresión. Y observa, con mucho tino, que el determinativo de la liberación no ha de entenderse, no puede entenderse en esta expresión, al modo en que se entiende cuando significa un objeto material particular de la reflexión teológica. Por ejemplo, si nosotros decimos teología de la salvación, teología de el fin último, teología del orden moral, etc., ¿no? En esas expresiones, el determinativo, que empieza con D en castellano, ¿a qué alude? A un objeto particular del saber teológico. En cambio, en teología de la liberación,
como lo explican los propios autores de la teología de la liberación, no significa eso. No es que la liberación es un aspecto particular del objeto de la teología o un tema, una materia particular del saber teológico. La teología pertenece a la liberación, es de la liberación en cuanto se inserta en un proceso de liberación y coopera a él. Entonces estamos en un modo de hablar que implica una mentalidad particular, se advierte, en completa ruptura con la tradición clásica de la teología. Teología de la liberación quiere decir una teología al servicio del proceso histórico de liberación humana. Una teología comprometida con el proceso de liberación. Pero además, esa significación pretende que esa teología es la nueva teología, la auténtica teología, la única teología auténticamente cristiana, porque fuera de la inserción en ese proceso de liberación y sin cooperar a él, no se puede ser cristiano realmente. ¿Está claro lo que digo? A partir de esa expresión, teología, en la expresión, acá, ahora sí voy a hacer una referencia histórica. ¿Quiénes son los primeros que usan esa expresión? Teología de la liberación. En castellano, el que acuña la expresión es el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, en una conferencia que da en el año 1968 en la localidad peruana de Chimbote, que se titula Hacia una teología de la liberación. Y luego, más tarde, ya en 1972, publica con el título de Teología de la Liberación, Perspectivas, el libro que da universalmente a conocer esa denominación y el enfoque que con ella se presenta. Pero no es el único que emplea en ese contexto cronológico la expresión teología de la liberación. En el mismo año 1968, un autor brasileño llamado Rubem Alves presenta en el Seminario Teológico de Princeton, Estados Unidos, Seminario Teológico protestante. Protestante de muchas denominaciones, es decir, no de una sola. Ecuménico, exactamente. En el Seminario Teológico de Princeton, una tesis doctoral bajo el título Towards a Theology of Human Liberation. Escrita en inglés, obviamente. Les digo el título para que se advierta en qué idioma está escrita, ¿no? Hacia una teología de la liberación humana. 1968 también. Estamos en el mismo horizonte cronológico, se advierte. Este brasileño, protestante él también, está ligado a figuras antecedentes dentro del pensamiento protestante norteamericano, como son Paul Lehmann, por ejemplo, y Richard Schaul, que han centrado en cierta medida, el primero en la ética entendida en un sentido protestante, el segundo ya más próximamente en las cuestiones que hacen a la transformación de la sociedad, ¿no? Han centrado su visión religiosa en la transformación de la sociedad. Tenemos ahí una línea de orientación e inspiración claramente protestante, lo cual está lejos de ser casual, porque uno de los elementos históricos que voy a sostener en este curso es que
el discurso Teología de la Liberación está profundamente imbuido de mentalidad protestante. En varios, por no decir en todos, de sus aspectos fundamentales, que son los que analizaremos en las clases próximas, por venir. En el año 1970 aparece un libro en que también encontramos la expresión. Ese libro tiene como autor a James Cone, profesor de teología metodista, norteamericano también, que publica una obra titulada A Black Theology of Liberation, una teología negra de la liberación. Este libro había sido precedido por un ensayo titulado Black Power and Black Theology, Poder Negro y Teología Negra. Aquí el enfoque también viene de la raíz protestante y está orientado a señalar el vínculo entre cristianismo y liberación de los hombres en general y en particular liberación de los negros norteamericanos respecto de su marginación social, del desprecio a que han sido sometidos, de la explotación a que han sido sometidos durante mucho tiempo y de lo que llamaríamos, y él llama en realidad, no llama, lo que él llama la supresión ideológica del negro en Estados Unidos, como si el negro no fuese nada. Bien, esa es la expresión que él usa, como si fuese un no ser. Tenemos ahí estoy hablando de la denominación solamente, ¿está claro? El nombre. Si uno busca las raíces de la expresión, objetivamente, desde el punto de vista histórico, las encuentra fundamentalmente en autores protestantes y convergentemente en el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. Digo que esta referencia histórica no es una mera contingencia. ¿Y por qué no? Voy a leer un fragmento de la conferencia de Gustavo Gutiérrez titulada Hacia una teología de la liberación. Un breve fragmento en el que de alguna manera caracteriza lo que entiende como teología de la liberación. Dice así: si decimos que la fe es un compromiso con Dios y con los hombres, y afirmamos que la teología es la inteligencia de la fe, debemos entender que la fe es una inteligencia de ese compromiso. La teología no es lo primero es el compromiso. La teología es una inteligencia del compromiso. El compromiso es acción. Teología de la liberación quiere decir establecer la relación que existe entre la emancipación del hombre en lo social, político y económico y el reino de Dios. Si uno se detiene a reflexionar sobre este párrafo que acabo de leer, encontramos en él una especie de serie de definiciones, ¿no? La primera sería que la fe es un compromiso con Dios y con el hombre. Luego, y la teología es inteligencia de la fe, por lo tanto es posterior a la fe, porque presupone la fe. La única fórmula clásica que hay en este párrafo es esa: la teología, inteligencia de la fe. Pero fe se define a su vez como un compromiso. Y compromiso se define como acción. El compromiso es acción. Si la fe es compromiso y el compromiso es acción, la fe es acción, ¿no?
¿Estamos en un concepto de fe que es el concepto teológico, católico, cristiano, tradicional de fe? Ciertamente que no. Es claro que no, ¿no? La fe está reducida a acción acá, a un compromiso con Dios y con los hombres. Pero ese compromiso a su vez es acción. La relación esencial de la fe con Dios como objeto formal acá no aparece. La fe como virtud teologal, menos que menos. El carácter sobrenatural de la fe ni se menciona. De hecho, veremos en clases próximas que lo que llama Gutiérrez en particular, y otros teólogos de elección con él, la oposición entre sobrenatural y natural es un defecto de la vieja teología que hay que superar. ¿Y en qué sentido? En el sentido de no disociar una cosa de la otra, porque toda la realidad es indisociablemente natural y sobrenatural, lo cual hay que ver cómo se entiende. Porque si la sobrenaturalidad de la realidad es entender que todo el proceso de la historia es en sí mismo sobrenatural, es una forma de inmanentismo cuasi panteísta o panteísta. O sea que estamos ante problemas muy serios de carácter teológico. ¿Se advierte? La fe es esa concepción de la fe como compromiso, como acción a su vez, es una concepción voluntarista de la fe, pragmatista de la fe. ¿Dónde nace esa concepción? Tiene trasfondos en la teología nominalista a partir del siglo XIV, pero hace su irrupción histórica fundamental en el protestantismo, de nuevo. Es la fe de Lutero, es la fe de Calvino. Y es sobre todo la fe del luteranismo pietista del siglo XVII. Spener, el alemán fundador del pietismo luterano, que reacciona ¿contra qué? Contra una corriente que se desarrolla en la primera mitad del siglo XVII en el luteranismo alemán, en la cual, mira, no estoy yendo, ¿no? Pero si no, estos trasfondos históricos son los que hay que entender para situar la teología de la liberación. En la primera mitad del siglo XVII se produce en el protestantismo una crisis que está en las raíces mismas del luteranismo y hace al concepto de fe. Porque si la fe es puramente obediencia a los mandatos de Dios, como postula Lutero, no tiene que ver con la inteligencia. Cualquier profesión de un credo resulta irrelevante. ¿Se entiende lo que digo? Porque en cuanto usted empieza a decir creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿qué quiere decir eso? No, eso en sí mismo usted no lo puede entender, le dice Lutero. Para la inteligencia humana no significa nada. Al declarar a Dios Todopoderoso, lo que usted declara es que usted está dispuesto a reconocerle como tal, es decir, a obedecerle en lo que mande. Ahora, usted no pretende entender en absoluto qué quiere decir eso. Y la inteligencia de la fe está anulada ahí, ¿se advierte? Si toda fe es nada más que comprender mandatos en lo que tienen de humanamente comprensible, la fe en sentido propio queda suprimida. Y toda la fe queda reducida a una suerte de inmanentismo práctico, cuyo efecto secularizante han destacado todos los historiadores del protestantismo. Los que ven ese efecto secularizante como un mal y los que le ven como un gran bien que ha desarrollado todo el proceso de la modernidad. Spener
reacciona contra el intento que se da en lo que se llama la neoescolástica protestante del siglo XVII de darle algún significado a través de cierta metafísica a las fórmulas dogmáticas de la fe cristiana. Es decir, una vuelta a la metafísica, que Lutero había condenado. ¿Se entiende? Para que el credo pueda significar algo. Estamos en problemas que son primariamente religiosos, teológicos, se advierte esto. Contra ese intento de volver a la metafísica, Spener dirá lo siguiente: la fe cristiana no tiene absolutamente nada que ver con dogmas. Es solamente un sentimiento de piedad, y ese sentimiento de piedad, ¿en qué se hace real? En las acciones con las cuales atendemos las necesidades del prójimo. Ahora, si vamos de ahí hasta la caracterización de fe que hemos oído escrita por Gutiérrez, estamos en sintonía, ¿no? La fe es compromiso con Dios y con los hombres, la fe es compromiso y el compromiso es acción. De la noción, insisto, cristiana de fe, la noción de fe que está en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento alcanza su plenitud, que está en los santos padres de la Iglesia, que está en los grandes doctores de la tradición católica, ni asomo acá, ¿eh? Entonces hay una suerte de ruptura con la tradición teológica, ciertamente que sí, deliberada, voluntaria. ¿Por qué? Y porque todo lo pasado es imperfecto, ahora viene lo superior, lo mejor. Porque hemos alcanzado una etapa de la evolución histórica en la que superamos esencialmente todo lo pasado. Y ahí viene la modernidad. Y ahí viene el vínculo con el modernismo. Sin esa mentalidad historicista que podemos llamar modernismo, esa ruptura con toda la tradición de la teología en sentido propio no tiene lugar, no tiene cabida, no tiene dónde hacer pie. ¿Cómo puede usted transformar la teología de siempre en teología de la liberación? Y hoy día podemos llamarla de otras maneras, múltiples que también se oyen, ¿eh? En lugar de teología de la liberación, te puede decir teología del encuentro, teología del diálogo, teología de la acogida, lo que usted quiera. ¿Está claro? Indicando que si usted hace teología, la hace al servicio pragmático de eso, y si no, no hace teología. De ese proceso histórico evolutivo, histórico progresivo, que es la última palabra en el horizonte de la fe. Y un discurso teológico o contribuye a la acción en ese sentido o no tiene sentido. Es pura ideología. Acá ideología suena según el vocabulario marxista, ¿no? Ideológico es lo que no transforma la sociedad en el sentido del progreso auténtico. Progreso material, diría el marxista. Pero el teólogo de la liberación puede decir progreso de la liberación. ¿Está claro? Si no progresa la liberación, o si no progresa el encuentro, o si no progresa el diálogo, a través de ese discurso, como parte del proceso y como discurso que hace consciente el proceso y por lo tanto lo dirige y lo fomenta, ¿está claro? Lo fomentan de modo práctico, lo instala y lo hace avanzar, entonces usted no hace teología. O hace teología de escritorio o teología académica, como se dice despectivamente. ¿Se entiende? Motes descalificadores de cualquier reflexión teológica que no encaje en el molde de esa nueva teología liberadora, dialoguista o acogedora.
Dicho esto, ahora sí planteo formalmente la cuestión del marco. Si uno quiere estudiar la teología de la liberación desde un punto de vista teológico, ¿cuál es el marco adecuado para entenderla y discernirla críticamente? Sobre esto hay opiniones distintas. La primera posible sería: el marco adecuado para entender la teología de la liberación es el pensamiento marxista, o el marxismo en su conjunto. Está claro lo que digo. Hay muchos libros, hay mucha literatura que enfoca la teología de la liberación sin más desde la cuestión de la infiltración del marxismo en la Iglesia Católica. ¿Está claro? Hay libros interesantísimos con este enfoque. La teología de la liberación la entendemos como un efecto de la infiltración del marxismo en la Iglesia Católica. Así, por ejemplo, la presenta el historiador español Ricardo de la Sierra, ¿no? Cuando habla de la teología de la liberación, la presenta como un fenómeno más de ese proceso histórico que se llama infiltración del marxismo en la Iglesia Católica. Fenómeno en el que convergen diversas variables, por supuesto. Primero, planificación de la infiltración desde fuera de la Iglesia. Planes de infiltración desde la Unión Soviética, desde la China comunista, que están historiográficamente estudiados, por ejemplo, en la obra de la Sierra, y muy bien. Y después factores internos, intrínsecos a la propia Iglesia, que van debilitando el pensamiento cristiano en su relación con el marxismo, en el sentido de inclinarse con afinidad y benevolencia hacia el marxismo. Los procesos históricos que están detrás de eso no los vamos a desarrollar nosotros porque, insisto, no es el ángulo que a mí me interesa. Pero lo que tomo esto es una opinión posible con respecto al marco adecuado de la cuestión. No puedo entender toda la teología de la liberación a partir de eso, ¿no? Bien. Eso, a su vez, lo podríamos dividir en dos subtesis, ¿no? Entenderla en primera instancia como el marco que podríamos adoptar sería la versión ideológico-política del marxismo. Y entonces nos estudiamos la teología de la liberación en relación con ¿qué? Con el marxismo como ideología política y las acciones políticas, como esos planes de infiltración, o como la idea de una alianza estratégica entre marxismo y fe católica para poner a la Iglesia a la altura de los tiempos, o para establecer un diálogo fecundo entre la Iglesia y el marxismo. O podemos hacerlo más profundamente entendiendo el marxismo en toda su amplitud, con todo lo que entraña como forma de pensamiento y como cosmovisión, no ya como doctrina política o como acción política y doctrina política, sino como forma de pensamiento, como forma mental, en lo cual ya no hablamos solamente de los aspectos socioeconómicos del marxismo, sino de la concepción antropológica y la concepción del mundo que subyacen a esa concepción económica y política revolucionaria. Todo esto es importantísimo para entender la teología de la liberación. Sin un conocimiento profundo del pensamiento marxista no se entiende la teología de la liberación. Como sin un conocimiento profundo de la tradición intelectual protestante no se puede entender la teología de la liberación. Pero al decir esto, estoy diciendo que el marxismo no es un marco adecuado. No abarca el todo. ¿Está claro? ¿Es importante? Sí. ¿Es necesario? También. Pero ¿es el marco adecuado? Usted puede reducir el fenómeno teología de liberación a pensamiento marxista o a categorías de marxismo. No. Eso es incorrecto, eso es mi opinión. Resulta inadecuado.
¿Es cierto que tiene formas de pensamiento marxista? Sí, señor. Que tiene además una explícita, manifestada, comprometida acción de afinidad con el socialismo en su conjunto, también. Ah, bueno, pero el socialismo no es marxismo, dirá alguno. Bien, mire, desde el punto de vista de la tradición de la Iglesia e incluso del magisterio de la Iglesia, antes de aparecer condenas del pensamiento marxista, como la famosa encíclica de Pío XI, un siglo antes de eso, a mediados del siglo XIX, y ya en la primera mitad del siglo XIX, el socialismo es caracterizado por el Papa Pío IX como el socialismo, antes de que Marx publicase nada, no está hablando de marxismo, está hablando del socialismo. Y lo califica al socialismo junto con el comunismo como doctrinas perversas. ¿Está claro? O sea que refugiarse en el socialismo así, en sentido amplio y vago, no marxismo sino socialismo, tampoco es una escapatoria aceptable. Para cualquiera que conozca la historia del socialismo, eso es claro. Yo en eso no me voy a detener acá. Pero el socialismo en todas sus formas implica una concepción del hombre que es anticristiana. Porque el socialismo básicamente es entender al hombre como la estructura social. El hombre es la estructura social. Y además es entender al hombre como historicidad. Esa estructura social es relativa al proceso histórico. Y cambia con el proceso histórico, con ella cambia el hombre. ¿Está claro lo que digo? Es una concepción historicista y estructuralista del hombre. Y por eso es incompatible con la fe cristiana. Antes de que ser materialismo ateo histórico dialéctico en el socialismo de Marx, que es una variante del socialismo. Pero esa variante del socialismo, insisto, no se reduce al tema económico, político. Por ejemplo, para poner un ejemplo de esto que estoy diciendo, para que se entienda a qué me refiero, no basta enfocar. El marco del marxismo, insisto, no es adecuado, pero ni siquiera es adecuado tomándolo en toda su amplitud, que no es lo mismo que tomarlo solamente como ideología y praxis política. En toda su amplitud quiere decir, insisto, como forma de pensar la realidad. Y ahí juega un papel clave, por ejemplo, la concepción de verdad del marxismo. ¿Qué es verdad para Marx y para el marxismo en su conjunto? Marx lo dice muy claro en las tesis sobre Fourier, por ejemplo, ¿sí? La verdad no tiene nada que ver con la contemplación de la realidad. La verdad tiene que ver con la transformación de la realidad. ¿Se llama verdadero a qué? A lo que tiene eficacia transformadora en el proceso de progreso de la estructura social. Eso es la verdad. La verdad es eficiencia práctica de la acción. Ahí hay una convergencia no trivial entre el trasfondo protestante y el pensamiento marxista. Se advierte en ese pragmatismo de la concepción de la verdad. No es lo mismo, pero hay convergencia. Que tampoco es casual, ciertamente, porque el pensamiento de Marx tiene un trasfondo iluminista y romántico de cuño eminentemente protestante. Ahora volvamos. Este primer marco lo considero inadecuado porque no contiene toda la problemática y todos los aspectos fundamentales de la forma de pensamiento que podemos llamar teología de la liberación. ¿Es parte de eso? Ciertamente que sí. Estudiar este aspecto es importante, no solo es importante, sino que es necesario, insisto. Pero no es el todo. Y por lo tanto no es un marco adecuado. Un segundo marco que se propone a veces es entender
la teología de la liberación a partir del Concilio II del Vaticano. O sea, la teología de la liberación es un fenómeno teológico postconciliar, en el coincide con las fechas, ¿no? Yo he dicho esos nombres, teología de la liberación, el nombre mismo aparece a fines de los 60, principios de los 70, ¿no? La conferencia de Gutiérrez es del 68, su libro es del 72, la tesis de Alves es del 68, el libro de Kohn es del 70. Estamos ahí, ¿no? El concilio, recordemos, fue entre el 62 y el 65, ¿no? 1962 a 1965. Entonces, un marco posible para entender el fenómeno teología de la liberación, otro marco, ¿cuál sería? Entenderlo como un pensamiento teológico que viene a partir de la realidad histórica de la Iglesia después del concilio. Es decir, el concilio abre unas perspectivas, produce unos cambios, abre unos horizontes que son los que posibilitan la teología de la liberación. ¿Sí? Esta echaría sus raíces básicamente en el fenómeno histórico Concilio Vaticano II. Esto a su vez se puede entender de distintas maneras. Y es parte incluso de la autocomprensión que los teólogos de la liberación tienen de sí mismos. Hacen pie en el Concilio Vaticano II, pero hacen pie en el concilio para presentarse como superadores del concilio. El concilio ha iniciado algo imperfectamente, de modo incompleto, y nosotros lo llevamos más allá, lo llevamos más hacia adelante, en un sentido más progresivo, como una vanguardia superadora. Está claro lo que digo. Pero el marco del concilio puede entenderse básicamente de dos maneras distintas que a su vez admiten variantes. La primera, en enmarcar el fenómeno de teología de la liberación a partir de los documentos del concilio. De hecho, los teólogos de la liberación suelen citar los documentos del concilio, especialmente la Constitución Gaudium et Spes, sobre la relación entre la Iglesia y el mundo actual. Porque la teología de la liberación pretende ser una respuesta a la problemática de relación entre la Iglesia y el mundo. La Gaudium et Spes. Bien. Esto es importante para entender. De nuevo digo que sí. No se puede entender el hecho histórico, incluso la contextura mental de todos los teólogos de la liberación, sin cierta referencia al Concilio Vaticano II. A sus documentos, a los discursos que los rodean, discursos de la autoridad pontificia que convoca el concilio, estoy hablando, no discursos de cualquiera, los discursos que enuncian los objetivos, la significación del concilio. En esos discursos encontramos elementos que están en sintonía con ciertos aspectos de la teología de la liberación y que permiten explicarla y comprenderla. Sí, señor. Voy a poner un ejemplo, que es muy fácil de captar. Yo he hecho alusión ya a que la teología de la liberación es incomprensible sin una ruptura con la tradición de la Iglesia, ¿no? Al hablar de la finalidad del concilio que él había convocado, Juan 23 dice lo siguiente: antes, hasta aquí, en el pasado, la Iglesia ha condenado, y a veces severamente, los errores. Está haciendo una descripción del pasado, ¿no? Lo que la Iglesia ha hecho. Ahora, en cambio, bastaría la cita ahí, Lo que sigue después es, ahora en cambio, prefiere la medicina materna de la misericordia.
Pero bastaría la cita hasta ahí. Ahora, en cambio. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero señalar es una mentalidad de ruptura, en la cual el pasado aparece como algo oscuro, más o menos equivocado, más o menos extraviado, más o menos repudiable. Que es repudiable, termina de configurarse con lo que sigue, ¿o no? Ahora prefiere la medicina materna de la misericordia. O sea que antes la Iglesia no era misericordiosa. Está implícito eso, ¿o no? Porque si ahora no va a condenar errores porque prefiere la medicina de la misericordia, entonces cuando condenó errores, desde los orígenes hasta antes de él, estaba inmisericordia. O sea, ajena nada más y nada menos que a ese atributo divino que se expone en todas las Sagradas Escrituras, que es la misericordia de Dios. Y como si la Iglesia no hubiese enseñado siempre, constantemente, que corregir al que yerra es obra de misericordia. En el catecismo se aprende eso, ¿no? Si es que se explican cuáles son las obras de misericordia en el catecismo. Entonces, ¿cómo va a poner usted el condenar errores, que a su vez va asociado al oficio supremo del magisterio, es decir, custodiar el depósito de la verdad revelada, que no le pertenece al hombre, es don de Dios, y por eso debe ser cuidado no solo con celo, sino con absoluta y total entrega, dedicación y compromiso. ¿Compromiso con qué? Con la verdad revelada por Dios, no con los procesos históricos del hombre. Era un ejemplo nada más. Pero se advierte que se puede profundizar esa línea de marco. ¿Es importante? Claro que es importante. Las citas que se hacen del Laudato Spes son importantes, son relevantes, no son traídas de los pelos. ¿Eso quiere decir que puedo entender la teología de la liberación simplemente como un reflejo de la Gaudium Spes? No, señor. Y ahí es donde digo, el marco no es adecuado. De ninguna manera. Esos mismos lo están declarando al decir que van más allá. Si van más allá, no les conforma lo que dice la Gaudium Spes. Ni les conforma la Populorum Progressio de Pablo VI y su noción, muchas veces citada por los teólogos de la liberación, de progreso integral del hombre. Que es una de las nociones que aplican a la idea de liberación. La liberación implica el progreso integral del hombre, pero no basta decir progreso, hay que decir liberación. La primera versión es atenerse a los documentos. La segunda versión de enmarcarlo en el Concilio Segundo del Vaticano sería hablar de la ideología que rodea el concilio, que ya no son los documentos del concilio, sino ciertas interpretaciones del concilio que acompañan su desarrollo, que vienen después. Ahí encontramos más elementos para entender la teología de la liberación. Ciertamente que sí. Porque el fenómeno histórico concilio desencadena precisamente por esa idea de ruptura, que no es casual, insisto, no es contra todos los documentos, no señor. Ojalá lo fuese, pero no es así. Y no es así porque el mismo concilio ya es un fenómeno anómalo que de alguna manera rompe con la tradición, al convocarse un concilio, es decir, la forma más solemne y extraordinaria de magisterio extraordinario de la Iglesia, pero con la cautela y el límite de que el concilio no va a ser definiciones dogmáticas. No es para que condene nada, no es para que defina nada. Entonces uno empieza a preguntarse, entonces, ¿para qué se convoca un concilio ecuménico? Hay un problema de fondo, un problema que está en la raíz del fenómeno histórico Concilio Vaticano II. En eso tampoco me voy a detener en este curso. Pero es algo que hay que pensar en relación con ese marco que estoy señalando. Pero de nuevo insisto, ese marco no es adecuado. ¿Y no es adecuado por qué? Bueno, las consideraciones que hice de entrada lo muestran.
Si usted tiene que remontarse, por ejemplo, a la tradición del protestantismo del siglo XVII o del siglo XVIII y XIX para entender la teología de la liberación, eso no es el Concilio II del Vaticano. Pero no solo por eso no es adecuado el marco. El marco no es adecuado porque el fenómeno teología de la liberación no se puede entender meramente en relación ni con los documentos, ni con las ideologías que rodean al Segundo Vaticano, que podemos llamar Segundo Vaticanismo, es decir, esa idea de que el Concilio Segundo del Vaticano es un acontecimiento histórico que supera todo el pasado de la Iglesia. Es la tesis de Bolonia, ¿no? De los historiadores de Bolonia, dominicos, que han escrito una extensa historia del Concilio Vaticano II para sostener esa tesis. No es un concilio más, es el concilio que supera a todos los concilios. Es un superconcilio, un metaconcilio. ¿Por qué? Porque el concilio Vaticano II, según esa concepción, es como hecho histórico un hecho superador de todo el pasado de la Iglesia. Ahí tenemos la idea de una revolución, ¿está claro? Todo el pasado ha quedado superado, categoría hegeliana. Y de trasfondos joaquinistas también, ciertamente que sí. Pero lo de superación es una hacia la mente hegeliana y marxista también. El concilio supera todo el pasado de la Iglesia. Entonces todo lo anterior ha quedado viejo. Fíjense que el concilio en ese caso, en su significación, es equiparado al mismo verbo encarnado y redentor, ¿no? Se juega acá nada más y nada menos que la concepción del tiempo de la historia. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Quién supera todo lo anterior? Cristo cuando viene. Ahora, si Cristo ya ha venido y ha fundado y establecido su iglesia y ha instaurado su reino en el tiempo, el germen de su reino, que es para la vida eterna y que tiene su plenitud en la eternidad. Toda la vida de la iglesia a partir de la venida de Jesucristo es irrelevante porque ahora hay un acontecimiento superador que está por encima de todo eso. Ahí es donde entronca con el joaquinismo esta mentalidad y con las formas de neojoaquinismo, es decir, recién ahora viene el Espíritu Santo. No ha venido hasta aquí. Recién ahora viene con nosotros, viene a partir de este acontecimiento que transforma todo, hace nuevas todas las cosas. Oh. Eso no es un concilio, ¿eh? ¿Está claro? Que hay un marco ahí, es cierto, que es importante y necesario para entender el todo de la teología de la liberación y su difusión también. ¿Está claro? Por eso, fíjense, si uno adhiere al pensamiento teología de la liberación, no puede admitir crítica alguna del hecho histórico Concilio Vaticano II. ¿Está claro? Porque en cuanto se pone en cuestión algún aspecto de las reformas o transformaciones postconciliares, entendidas en sentido católico como cosas que, si son de orden práctico, pueden estar más o menos bien, más o menos acertadas, y hay que verlo en la realidad, a ver si han dado buen fruto o mal fruto. ¿Está claro? Porque son cosas prudenciales. Pero cualquier crítica a ese respecto amenaza ¿qué? El todo de la ideología de superación absoluta del pasado. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que rompe con la tradición? Pero no es un marco adecuado, insisto. A mí me parece que el marco adecuado teológicamente es, en cambio, el del modernismo. Y ahora voy a justificar esa afirmación. Pero ese espíritu de ruptura con el pasado y de que falta lo fundamental todavía en el cristianismo, se refleja muy claramente en un texto que voy a leer también de otro de los personajes fundamentales de la teología de la liberación, que es Juan Luis II, sacerdote jesuita. El párrafo que voy a leer está citado
por otro sacerdote jesuita, también uruguayo como segundo, que es el padre Bojorge, que ha escrito un libro muy bueno, analizando el pensamiento de Segundo, que se titula Teologías deicidas. En las páginas 33 y 34 de ese libro cita un texto de Segundo que dice así. Se refiere, hago una pequeña introducción para que se entienda de qué está hablando, se refiere al culto devocional de la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Está hablando de eso. Y dice así, en la concepción del mundo moderno, esa concepción de una alianza entre la Virgen de Guadalupe y el mundo de los indios mexicanos, es decir, de los pobres, no puede durar. Si la Virgen ha elegido a los pobres y humildes y está dispuesta a aliviar sus penas y dolores, ¿por qué pide un santuario? ¿Qué está preguntando este hombre? ¿Por qué pide un santuario la Virgen, según la tradición sobre la aparición, ¿no? Si viene a aliviar a los pobres, ¿por qué pide un santuario en lugar de pedir la liberación de los pobres? ¿Sí? ¿Por qué pide un santuario? En 1531, durante la etapa más inhumana de la conquista, ¿por qué no pide algo que afecte más directamente al indio y que frene la destrucción de su cultura y su marginación nueva? Acá no sabemos bien si está criticando lo que él considera una pura invención legendaria acerca de la aparición de la Virgen o está criticando a la Virgen misma, ¿no? Pero esa versión es insostenible, está claro, dice. ¿Por qué? Y porque los indios están siendo sometidos a un proceso de destrucción de su cultura. Adviértase lo que dice, ¿no? Son categorías tomadas ¿de dónde estas? De la concepción anticolonialista del estructuralismo de Lévi-Strauss. Ubicamos. Primera mitad del siglo XX. Antropología estructural. Bien, no me voy a detener en eso tampoco. Y a la versión histórica de total negrura acerca de la evangelización de América, ¿no? ¿Cómo compaginar esa ayuda mutua con la miseria que 4 siglos y medio después continúa arrastrándose a ese santuario que la Virgen pidió por intermedio del pobre indio y en beneficio de los indios? No solo eso no solucionó el problema de los indios en ese momento, sino que durante 4 siglos tampoco ha acarreado la liberación, mijo. ¿Se da cuenta? Acá viene en cuestión la palabra liberación. He aludido al compuesto teología de la liberación. He aludido también a si la palabra teología sigue manteniendo su significado o no. Pero acá aparece la cuestión del término liberación. ¿Liberación de qué? Cuando habla de liberación, estos autores se refieren a la libertad de los hijos de Dios como la entiende la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Liberación de la muerte eterna, del pecado y del sometimiento a Satán, que es de lo que la cruz de Cristo nos ha libertado. No, Señor, de ninguna manera. Ah, bueno, pero usted está entendiendo la liberación de manera ideológica, disociando lo natural y lo sobrenatural, que no se pueden disociar.
Porque la liberación es concreta, es social o no es liberación. O es liberación humana o no es liberación cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que el concepto cristiano de libertad queda subsumido por un concepto inmanente, historicista, sociológico de libertad. ¿Está claro esto? Termino con el parrafito. Esta pregunta, que amenaza con destruir toda la hipótesis de la alianza edificada dentro de la comunidad cristiana, está ya a flor de la conciencia, digamos, en algunos comentadores. Comprueban ellos que la situación es virtualmente la misma que la de siglos atrás para los indios. O sea que el haber pasado del paganismo, de la idolatría feroz, del extravío y de la perdición eternas a la luz del Evangelio, es nada para este hombre, ¿no? ¿Está claro lo que digo? Siguen igual los indios, dice. El haber descubierto la luz de Cristo no es nada. Se ve la comprensión de la historia que involucra esto, ¿no? Una comprensión totalmente anticristiana de la historia. Un historicismo inmanentista y sociologizante que nada tiene que ver con la fe cristiana. Cuando se habla de liberación aquí, ¿de qué se está hablando? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cuánto durará en estas comunidades populares el aprecio por una devoción que desde el comienzo hasta hoy ha estado actuando como un alivio religioso no transformador de su miseria real? Opio de los pueblos marxista es eso, ¿o no? Lo releo, ¿eh? ¿Cuánto durará en estas comunidades populares el aprecio por una devoción que desde el comienzo hasta hoy ha estado actuando como un alivio religioso no transformador de su miseria real? Esto es lo que quiere decir Marx cuando habla de la religión como opio de los pueblos, ¿no? Es un alivio no transformador. Les alivia en el sentido que les da cierto consuelo en la miseria, pero no transforma su situación social real, material, no libera. Hay otros marcos inadecuados, pero no los voy a desarrollar porque los vamos a ver en lo que queda del curso como marcos de autojustificación de la teología de la liberación. Los otros dos son marcos analíticos que se pueden tener en cuenta y que hay que tener en cuenta, aunque no sean suficientes, el del marxismo y el del Concilio Vaticano II. Otros dos marcos que quiero nombrar simplemente, pero van a asomar, insisto, en clases posteriores, son, primero, el del pluralismo teológico. Hay que entender a la teología de la liberación en el marco del pluralismo teológico de la Iglesia que siempre ha existido, ¿sí? Es una teología más que aporta lo suyo, ¿no? Una variante de la teología. Primero que nada, como marco de intelección, es primariamente inviable porque no coincide con lo que los teólogos de la liberación sostienen sobre ellos mismos, o sea, sobre lo que hacen. La teología de la liberación la presentan como la única teología realmente cristiana, porque no entender la fe como compromiso y acción en el sentido de la liberación histórica, inmanente, es no ser cristiano. Es tener fe como, no tener fe en el fondo, sino suplantar la fe por la ideología. Eso es lo que ellos dicen, ¿eh? ¿Está claro? ¿Cómo encaja usted eso en el pluralismo teológico? En realidad la teología de la liberación pretende ser la teología con mayúscula y sin más. Toda y sola ella. No una más.
¿Cuándo surge esta versión del pluralismo en la teología de la liberación? Surge cuando empiezan las críticas dentro de la Iglesia. Y surge sobre todo cuando aparecen documentos del magisterio que señalan aspectos inaceptables de la teología de la liberación. Entonces son documentos que no respetan el pluralismo teológico. ¿Está claro? Ahí se refugia en el pluralismo teológico, noción claramente liberal y relativista. ¿Cómo se refugia todo socialismo en la democracia formal para hacerse del poder y transformar las sociedades del poder? ¿No? Igual. Es una estrategia ya vieja, no tiene nada de nuevo. Bien. Ahí aparece el tema de las tácticas y estrategias de la teología de la liberación, al que dedicaré una clase. Lo mismo cuando se presenta como una teología nueva. No es una teología anclada en el pasado, caduca, repetitiva, que dice siempre lo mismo, ¿no? Teología aburrida. Se pone a repetir lo que dice Santo Tomás de Aquino, que lo dijo en el siglo XIII, ya se pasó eso, mijo. Eso es una repetición cargosa y además que lo encastilla a usted en la pretensión de una ortodoxia impecable, sin contacto con el mundo real. Pero todo eso ya está viejo. Esta es una teología nueva porque arraiga en el mundo actual. Da respuestas al mundo moderno y a la realidad que vive la gente. Lo que implica que la Iglesia durante siglos no ha dado respuesta a nada de eso. O si lo dio a su manera en relación con el tiempo, relativismo histórico, ¿sí? Pero ahora se requiere otra cosa, totalmente distinta. Bien. Cuando hablo del modernismo, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué digo en el marco del modernismo? El modernismo, en su sentido estricto, preciso, nos remite a una forma de pensamiento pseudo-teológica que fue caracterizada ampliamente y condenada como incompatible con la fe católica por el Papa Pío X en la encíclica Pascendi Dominici Gregis, y cuyos errores fundamentales están catalogados en el decreto Lamentabile Sane Exitu. Ambos documentos, la encíclica y la Lamentabili del año 1907. Estamos hablando del modernismo de Leroy, Tyrrell, Loisy, Murray. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. No me voy a tener acá a hacer la caracterización del modernismo. Los remito a la encíclica Pascendi, que caracteriza al modernista como filósofo, al modernista como creyente, al modernista como teólogo. Y va desarrollando en cada título los rasgos fundamentales de la forma de pensar modernista. Si uno tiene que definir el modernismo en este sentido, es básicamente, insisto, un pensamiento pseudo-teológico que se presenta, lo dice claramente la encíclica, como teología católica cuando no lo es, porque parte de principios incompatibles con la fe católica. El principio de inmanencia, el principio de experiencia religiosa, los nombres son solamente, el principio del simbolismo dogmático. Les recuerdo, por ejemplo, ideas fundamentales de este modernismo. Los dogmas, que son importantes en la tradición cristiana, son básicamente símbolos.
¿Símbolos de qué? De una experiencia religiosa. La experiencia se da ¿en quién? En el cristiano, que es un hombre. Y por lo tanto, cambia con la historia. ¿Cuál es el contenido de los dogmas? El que le da la experiencia que el hombre tiene de Dios. ¿Se advierte lo que digo o no? Y como esa experiencia muda con el hombre, que muda, porque la historia lo va transformando, lo va cambiando, hay historicismo ahí, ¿no? Evolucionismo historicista, sí señor, porque ese cambio además es cambio perfectivo necesariamente, ¿eh? Es siempre un progreso. Si cambia, se hace mejor. Porque la historia es un progreso constante. Progresismo se llama eso. Y es un error garrafal. El automatismo del tiempo como progreso no existe. Es una pura ideología vacía, de fundamento real. El hombre, al cambiar, puede cambiar para mejor o para peor. Personalmente y socialmente. Y es de experiencia eso. Pero eso choca ¿con qué? Fíjense que de esa manera el dogma queda vaciado de su contenido propio, ¿no? Porque si cambió la experiencia religiosa, el contenido que le da usted al dogma cambia también. Porque depende de esa inmanencia que es la experiencia que el hombre tiene de Dios. Pero insisto, como el hombre va cambiando, pero va cambiando, ¿qué quiere decir? Que va progresando. La religión también tiene que progresar, ¿o no? Si usted quiere mantener una dogmática y consecuentemente una teología como las del siglo XIII o las del siglo V de la era cristiana, usted está fuera de la historia. La dogmática tiene que cambiar al cambiar el hombre, porque el contenido del dogma lo pone la experiencia religiosa. Y esa experiencia está establecida ¿por qué? Por la historicidad del hombre. Ahora vivimos en la modernidad, por lo tanto, dicho gruesamente, los modernistas escritores lo dicen de manera mucho más sutil y alambicada, pero dicho gruesamente, ¿qué es lo que dicen en el fondo? Tenemos que modernizar la fe. ¿Está claro? Cuando dicen eso, ¿dicen algo nuevo a su vez? No, señor, de ninguna manera. El modernismo del siglo XIX-XX, o sea, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que es el que condena la encíclica de San Pío X, que en mi opinión es el documento dogmático más relevante de todo el siglo XX. Lo repito esto. Es el documento dogmático más importante de todo el siglo XX. ¿Por qué? Porque es el único que afronta el error contra la fe más grave de todo el siglo XX y que sigue vigente en la actualidad, con transformaciones, que es lo que llamamos neomodernismo o semimodernismo. Así como del arrianismo después viene el semiarrianismo, como una forma de sostener el arrianismo, pero moderadito, es decir, encubierto de cierta pátina de piedad, ¿no? Pero en el fondo usted sigue pensando como arriano. El semimodernismo es lo mismo. El semimodernismo fue desarrollado sobre todo en las décadas de los años 20, 30, 40 del siglo XX y da lugar al neomodernismo de la segunda mitad del siglo XX, que se desemboza por completo después del Concilio Vaticano II. Ahí sí hay un factor disparador, ¿se entiende? Desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Y porque en base a que la Iglesia ahora cambia, la Iglesia se hace nueva, se renueva, bueno, también la teología habrá de renovarse, ¿o no? Totalmente, esencialmente, completamente, hacerse otra totalmente distinta. Y adviértase lo siguiente, yo traje acá un libro, la problemática del modernismo es compleja y es interesantísima. Hay un libro en 3 volúmenes, este es el primero,
del padre Juan González de Arintero, sacerdote fraile dominico, español. Se llama Desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia. El padre Arintero se hace cargo del problema del modernismo. Es contemporáneo. Este libro terminó de publicarse, en realidad tiene un cuarto volumen que se llama La evolución mística. Pero ese se publicó un poquito después. Pero se terminó de publicar en 1908, este libro. O sea, es de la época de la condena del modernismo, ¿está claro? Y al padre Arintero le aflige el mismo problema que los modernistas pretenden asumir. Es decir, el problema de toda una serie de acusaciones que la modernidad le hace a la Iglesia. La Iglesia está anclada en el pasado, no se adapta al mundo moderno, permanece en la Edad Media, ¿no? Tiene una mentalidad esclerosada, no cambia en lo que debe y puede cambiar, es incompatible con la modernidad, por lo tanto, como la modernidad está llamada a triunfar, la Iglesia está llamada a perecer. ¿Sí? Eran los ataques que venían desde el positivismo, desde el socialismo, desde todas las formas de progresismo moderno de la época. ¿Está claro lo que digo? El padre Arintero se plantea el problema de, bueno, ¿hay progreso en la Iglesia, en la vida de la Iglesia? ¿Es legítimo reclamar que la Iglesia progrese en algún sentido? Y él habla del desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia como un hecho histórico constante en la Iglesia. La Iglesia siempre ha tenido un desarrollo. Y habla del desenvolvimiento o evolución, usa también la palabra evolución, de la teología, del dogma, de la disciplina eclesiástica, de la mística, como dije. Pero claro, cuando uno habla de esto, que la Iglesia puede a lo largo del tiempo tener cierto desenvolvimiento, la palabra desenvolvimiento está puesta con toda deliberación, porque desenvolvimiento lo que sugiere la idea de algo que está enrollado y se desenvuelve, ¿no? Es un germen que se despliega. Y esas son ideas que hasta arraigan en el Evangelio, ¿no? El grano de mostaza es una semilla y se transforma en un árbol frondoso, ¿verdad? Pero tiene en la semilla toda la virtualidad del árbol. Es una actualización de lo que está en potencia. Y por lo tanto es un desarrollo de lo mismo, no una transformación esencial en otra cosa. ¿Está claro? Ese tipo de desenvolvimiento se ha dado en la historia de la Iglesia y es parte de la vitalidad de la Iglesia, dice Arintero. Y entonces, cuando uno ve eso y lo ejemplifica con hechos históricos muy bien elaborados, ¿está bien reclamar que la Iglesia se modernice en ciertos aspectos o no? Pero ahí viene todo un problema gravísimo en torno a qué quiere decir moderno y qué quiere decir modernizarse y modernidad. Yo voy a leer un parrafito nomás, ya tengo que ir terminando. Es una cita que hace en una nota el padre Arintero de un autor francés que es Gadot. La obra de Gadot se titula La foi catholique. Es una obra publicada en 1908. Y Gadot dice lo siguiente. El modernismo el modernismo es al verdadero y legítimo amor a lo moderno lo que el liberalismo al culto sincero de la libertad, lo que el criticismo a la verdadera crítica, lo que el positivismo al respeto y recta apreciación del hecho positivo. El liberalismo es el exceso y corrupción de la libertad, el criticismo el abuso y destrucción de la crítica. El positivismo en cuanto sistema exclusivo llega lógicamente a desnaturalizar, desconocer y aún suprimir el hecho real, positivo y visible bajo el pretexto de darle el debido valor. Y sigue. La Iglesia respeta, ama y admite en lo moderno lo que debe vivir, es decir, el lazo misterioso que sin quitarle la novedad lo relaciona con lo pasado para continuarlo y preparar el porvenir. Tal es el postulado mismo de la tradición.
Lo que la Iglesia reprueba en el modernismo es una filosofía falsa y destructora, el sistema de una evolución sin norma y sin límites, de un relativismo que no admite ningún principio absoluto científicamente comprobable por la razón, de un criticismo que se niega a reconocer que la razón humana se pone en contacto real con una verdad distinta de ella misma, independiente de ella y superior, que pueda dominarla. Bien. He querido leer este párrafo porque nos sitúa en una problemática, ¿no? Que es real y que el teólogo puede plantearse honesta y sólidamente. El parrafito que leí señala muy sólidamente dos cosas, ¿no? La primera, hace una analogía entre el modernismo y liberalismo, criticismo y positivismo, ¿verdad? Diciendo que el modernismo es al amor a lo moderno, lo que el liberalismo al amor a la libertad, lo que el criticismo al amor a la crítica, lo que el positivismo al respeto a los hechos positivos, ¿no? O sea, es una deformación, es una corrupción de algo que en sí mismo no está mal, sino que está bien. ¿Se entiende? Ahora voy a volver a eso, porque en la analogía, tal como la expone, hay un defecto. Y después señala muy bien que el modernismo es condenado por los errores que entraña incompatibles con la fe católica, ¿no? Y dice muy bien al final que ese implica un relativismo, un criticismo, que se niega a reconocer que la razón humana se pone en contacto real con una verdad distinta de ella misma. Está hablando de la revelación, ¿no? De la verdad revelada, de la verdad divina que nos es donada por la revelación. Independiente de ella y superior. Acá está toda la cuestión del racionalismo, ¿se entiende? Cuando se equipara la razón humana a la verdad revelada, ya está fuera de la fe. Y cuando antepone la razón a la revelación, es un racionalista, ¿no? Los errores del racionalismo están expresamente condenados y anatematizados en el Concilio Vaticano I, concilio que hoy día no se estudia mucho, se cita menos, no se conoce nada. Pero la Constitución Dei Filius sobre la divina revelación del Concilio Vaticano I desarrolla la noción católica de la relación entre fe y razón y condena los errores en la materia, entre ellos el racionalismo y el semirracionalismo. Yo dije que acá en la analogía hay un defecto. Con esto ya termino. En la analogía hay un defecto, ¿por qué? Dice, el modernismo es al verdadero y legítimo amor a lo moderno lo que el liberalismo al culto sincero de la libertad. Y sigue, ¿no? Pero ¿la libertad y lo moderno se pueden poner en el mismo plano? Pregunto. Hay que reflexionar esto. Porque si yo hablo de la libertad es una perfección, si la entiendo en sentido filosófico, es una perfección intrínseca de la voluntad humana. Es una propiedad de la naturaleza humana y por lo tanto es un don de Dios, es algo bueno. ¿Está claro? Y como bien dado por Dios hay que amarlo y cultivarlo. ¿Se entiende, no? El libre arbitrio de la voluntad, que es inseparable del modo racional de vivir, que es propio de la naturaleza humana. Es propio de la dignidad racional del hombre. Si se habla de la crítica como discernimiento racional, lo mismo, ¿no? Es una propiedad de la inteligencia humana que Dios le ha dado al hombre. Entonces es algo que hay que respetar y cultivar. Claro que sí. Ciertamente que sí. Y si se habla de los hechos positivos como los fenómenos
propios del orden natural, de nuevo, es algo establecido por Dios que hay que reconocer como parte de la realidad, ¿o no? Claro que sí. ¿Lo moderno es así? ¿Qué es lo moderno? Ahí viene un término que es vago y hasta equívoco también, porque puede significar cualquier cosa, ¿no? ¿A qué me refiero con lo moderno? Si lo moderno se entiende en sentido absolutizado del tipo historicista, es decir, todo lo que viene con esta edad nueva, entonces no hay por qué amar lo moderno, ¿eh? ¿Está claro lo que digo? Si lo moderno es todo un conjunto de características que tipifica una edad de la historia, como nos lo presentaban en los manuales de historia universal a nosotros en la escuela, ¿no? Entonces la modernidad empieza con el Renacimiento, con el llamado Renacimiento, con el protestantismo. Entonces, se empieza por ahí, ¿no? Y después tiene otros adelantos importantísimos, la ciencia moderna. ¿Bien? Usted acepta la modernidad si ama todo eso. Hay que amar el protestantismo también entonces. Claro, sí. Obviamente, porque es la forma moderna de religión cristiana, mientras que el catolicismo es la forma medieval de la religión cristiana. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, lo moderno, tomado en otro sentido, podría significar, ¿qué es lo que significa etimológicamente? Las cosas propias de hoy día. Y de nuevo, hay que amar las cosas propias de hoy día. Y depende, si son buenas, hay que amar el bien. El principio es que hay que amar lo que es bueno, no amar las cosas porque existen hoy día, ¿no? ¿O es un principio que hay que amar todo lo que existe hoy día? Ah, no, señor, de ninguna manera, porque existe hoy día hay que amarlo. Entonces, todas las cosas que son intrínsecamente malas que existen hoy día, usted las tiene que amar porque son propias de hoy día. No, ¿no? No existieron en otro tiempo, existen hoy, y como existen hoy son un progreso de la historia. Ahí está el progresismo de base, ¿no? Hacer amable todo lo que es propio de hoy día supone una base ideológica de historicismo progresista. Porque progreso significa algo mejor. Entonces, si es mejor, hay que amarlo porque es mejor. Y es nuevo y es mejor. Si es nuevo, es mejor. Si es de hoy día, es mejor. No, señor. De ninguna manera. Ese es el discernimiento que el teólogo debe hacer o no. Que el cristiano tiene que plantearse hacer. Por su fe. Porque la luz de la fe trasciende todo tiempo. Y le permite al cristiano discernir lo bueno y lo malo. Como dice San Pablo, ¿no? Poned todo a prueba y quedaos con lo que es bueno. Y eso lo tiene que hacer el cristiano en todo tiempo. Entonces no hay que amar lo moderno sin más, ¿se entiende? Ni en el sentido de la edad moderna, ni en el sentido de lo que es nuevo, porque es nuevo. Y antes no existió. No, señor. Hay que entender que acá por lo moderno se refiere a los bienes nuevos. Y entonces sí, hay que amarlos, ¿no? Y el modernismo sería una deformación. ¿Se entiende lo que digo o no? Solamente se refiere a cosas buenas. Si usted, por ejemplo, toma el desarrollo de una crítica textual bíblica, o de una crítica histórica bíblica, o de una crítica literaria bíblica, sensatas, racionales, compatibles con los principios de la fe, ¿eso es un bien o no? Es un bien porque permite una profundización de la tradición exegética católica. ¿Está claro? Pero si por crítica moderna usted entiende una crítica disolvente de la fe, entonces ya no está hablando de la crítica en el sentido de bien, sino de un mal que hay que criticar y que hay que rechazar. ¿Está claro lo que digo? Voy a poner un ejemplo y con esto termino. El domingo pasado no, el anterior, en el leccionario del rito del misal de 1969, se proclamó el Evangelio de la mujer cananea. ¿Sí? Que se acerca al Señor y le pide la curación de su hija. Mujer cananea o sirofenicia. ¿Sí? Cananea es una nación más arcaica, sirofenicia está dicho a la grecorromana, la Siria fenicia es la fenicia, o sea, es una mujer que venía
de la zona de la ciudad de Fenicias, lo que hoy día es el Líbano. Tiro, Sidón, Sarepta. Comentando ese evangelio, escribió una nota en la semana de ese domingo un sacerdote jesuita que se llama Antonio Spadaro. Es hoy día nada más y nada menos que el presidente del lo que se llama Consejo o Comité de Escritores de la Civiltà Católica. La revista La Civiltà Católica es una revista jesuítica muy prestigiosa que nació a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX. Y que durante toda la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, fue una revista sumamente vigorosa en la defensa de la Iglesia Católica, de la verdad católica, contra el racionalismo, el naturalismo, la masonería. Este hombre, al comentar el texto, ha dicho cosas como lo que voy a decir a continuación. Jesús, ¿se acuerdan el texto, no? La cananea se acerca a Jesús a pedirle que le cure a su hija que está enferma, ¿no? Y Jesús de entrada le pone una negativa. Porque he venido para las ovejas de la casa de Israel, nada más. Y entonces la cananea le insiste, ¿no? Pero también los perritos comen las migas que caen bajo la mesa de sus amos, ¿no? Y el Señor le dice, al final, tu fe te ha salvado, ¿no? Que sea según has pedido, y sana a la hija de la mujer. En toda la exégesis de la Iglesia se entiende que acá el Señor le pone una dura condición a la mujer precisamente para rescatarla. Recordemos que los fenicios, los cananeos, representan la idolatría más oscura del entorno histórico-social en que se mueve Jesús nuestro Señor, Los fenicios y los cartagineses hacían sacrificios humanos y especialmente de niños de modo ordinario, No estamos hablando de una idolatría cualquiera, sino de una idolatría profundamente satánica, ¿Está claro? Sí. Cuando el Señor la rechaza de entrada, la fuerza a ser humilde, ¿o no? No solo suscita su fe, sino su humildad. Ella se reconoce como perro, ¿o no? ¿Qué dice este sacerdote de la Iglesia? Que Jesucristo se comportó de manera inaceptable. Rígido, teólogo, agresivo, despectivo con la mujer. Y misericordioso, sí, Señor. ¿Y todo eso por qué? Porque estaba atrapado por los condicionamientos históricos del nacionalismo judío de su tiempo. Pero viene la mujer con su insistencia y lo convierte. No es ella la que se convierte a Jesús, sino que Jesús se convierte a la cananea. Modernidad crítica. Bueno, en realidad lo que hay ahí es blasfemia y apostasía de la fe católica. Porque comentando así el Evangelio muestra a ese hombre
que no cree que Jesucristo es verdadero Dios, porque le atribuye faltas, pecados y errores. Y en la teología católica no cabe semejante cosa. Monseñor Ruta, en su teología especulativa sobre Jesucristo, se llama De Verbo Incarnato, explica con claridad las perfecciones que se siguen a la humanidad de Cristo de la unión hipostática. Eso es teología católica. Entre esas perfecciones está la inerrancia de la inteligencia y la impecancia metafísica de la voluntad humana de Jesucristo. Porque los errores y las faltas morales son de la persona, y la persona en Jesucristo es el Verbo eterno y consubstancial con el Padre. ¿Está claro? Pero además de considerarlo como un mero hombre que falla moralmente, lo considera como un hombre sujeto a las condiciones ideológicas de la sociedad en que vive. ¿Está claro? O sea que la crítica histórica ahí se ha transformado en un reduccionismo antropológico de la persona de Jesús a su medio ambiente. No actúa como quien es el Verbo encarnado, actúa como un hombre cualquiera del Israel de su tiempo, necesitado de conversión. ¿Eso es fe cristiana, pregunto? ¿O es modernismo desembosado y brutal? Detrás de eso hay cierta manera de hermenéutica bíblica, ¿o no? Se usa el texto bíblico para decir, fíjese, es clave de teología feminista eso, ¿no? En realidad es la mujer la que trae la liberación, lo convierte a Jesús, con su insistencia, con su humanidad, con su preocupación por la salud de su hija. Que no se arredra ante los insultos con que Jesús la ofende. No. Y entonces ella logra que Jesús se convierta. Se dan cuenta del disparate, ¿no? Cualquiera que tenga fe cristiana oye eso y entiende que ese hombre está fuera de la fe, ¿no? ¿Tiene algo de modernismo eso? De acomodamiento de la inteligencia de la Escritura a las circunstancias de la mentalidad corriente. Claro, ¿qué le va a pedir usted a la gente que piense que Jesús es Dios? Eso es una cosa dogmática del pasado, ¿no? Es un hombre como todos los hombres. Uno igual a todos ustedes. Lo dijo el actual arzobispo de Lima en otra homilía desastrosa y herética también, en que negó expresamente que Jesús hubiera muerto como sacerdote. Y le decía a la gente, murió como uno de ustedes, como un laico más, como cada uno de ustedes. El Verbo encarnado es un laico más. El ungido de Dios por excelencia, es el Mesías, ungido como profeta, ungido como sacerdote y ungido como rey, es un laico más. El sacerdote sumo y único de la nueva y eterna alianza es un laico más. ¿De qué está hablando ese hombre? No está hablando de la fe cristiana, está haciendo un discurso populista, efectista, de acción transformadora, ¿está claro? Y dicen estas cosas que son irritantes para la fe, en gran medida como táctica, para ver hasta dónde se aguanta eso. ¿Se entiende lo que digo? Porque saben lo que dicen. No se puede pensar que no saben lo que dicen. O habrá que pensar como el Señor en la cruz, no saben lo que hacen. ¿Se puede arguir de ignorancia? ¿Hasta dónde? Pero si saben lo que hacen, están combatiendo a la fe, ¿eh? Desde un discurso que todo lo iguala, todo lo degrada. ¿Para qué? Para liberar al hombre de las ataduras de una iglesia que era mala, pero que ahora es buena, es acogedora, es igualitaria, acepta a todos como son, como vienen, ¿sí? No condena errores, salvo que usted se ponga contra
la teología de la liberación, del acogimiento o del diálogo. Estamos en un problema enorme, ¿se dan cuenta? Y la teología de la liberación tiene una vigencia actualísima. No es un problema del pasado, porque en 1989 cayó la Unión Soviética, el muro de Berlín, como si el pensamiento marxista hubiera caído allí. Pero insisto, el pensamiento marxista no es la teología de la liberación. La teología de la liberación es un error mucho más complejo y que echa raíces mucho más profundas en la historia. Esta manera de tratar a Jesucristo como un mero hombre, bueno, es la de todos los herejes que solo admiten la humanidad de Jesucristo ya en el siglo II, ¿sí? Es el ebionismo, por ejemplo. Es el adopcionismo de Pablo de Samosata. Pero en la tradición protestante es la concepción de un Jesús que es un hombre más. Esto ya me pasé de largo, ya me pasé 15 minutos. Lo digo solamente, pero lo dejo para clase próxima. La teología de la liberación implica una falsificación del Jesús histórico. El problema del Jesús histórico, como reducido a un mero hombre, es lo que desarrolla todo el racionalismo protestante del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Desde Reimarus hasta Christian Baur y David Friedrich Strauss. El Jesús histórico. Reimarus es el primero en sostener que Jesús, Reimarus, ubicamos, Hermann Samuel Reimarus. Reimarus, protestante alemán del siglo X, protestante alemán pero deísta e iluminista, ¿está claro? Racionalista. Es el primero en sostener que Jesús fue básicamente ¿qué? Un judío revolucionario de su tiempo que quería liberar a Israel de la dominación romana. O sea, un celote. ¿Se entiende? Un celote. En el año 1967 se publicó, estamos en la época de origen de la expresión teología de liberación, un teólogo anglicano que se llama Samuel Brandon, publicó una obra titulada Jesus and the Zealots, Jesús y los celotes, que reflota la tesis de Reimarus, sostenida también hacia mediados del siglo XX por Robert Eisler, que era un erudito en la Biblia y en la historia del arte judío. Jesús es un celote, está claro. Eso encaja con el liberacionismo, ¿verdad?, de la teología de la liberación. En 1960 se estrenó una película llamada Spartacus, Espartaco en castellano, cuyo director es el judío norteamericano Stanley Kubrick. Hay una escena impresionante de esa película que habla de la rebelión de los esclavos, ¿no?, contra Roma en el siglo I a.C. Hay una escena impresionante en la cual un montón de esclavos son crucificados, ¿no? Tiene un montón de cruces y los crucificados. El mensaje central de esa película, ¿cuál es? Que los auténticos crucificados de la historia son los esclavos que se rebelan socialmente contra la injusticia social. ¿Está claro? Esa es la imagen que le queda al que ve la película. De rebote, si a Jesús lo crucificaron, fue por eso. De rebote, Jesús es uno más, entre cientos que los romanos crucificaban porque eran dominadores imperialistas de los pobres. ¿Se entiende? Bien. Cuando usted conjuga estas imágenes con ciertas ideologías
en boga en la época, y con el avance del poder comunista en los años 60, 70, usted tiene un marco histórico para entender de alguna manera cierta estrategia ideológica de darle dentro de la Iglesia recepción a ideas revolucionarias para que la revolución sea católica y no marxista, ¿no? Eso también tiene sus antecedentes. Esa infiltración del espíritu revolucionario también se dio con el liberalismo de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Está claro. Revolución Francesa, revoluciones hispanoamericanas, liberalismo español. Bien. El marco es complejo. Trataremos de desarrollarlo desde el punto de vista teológico en las clases próximas. Muchas gracias por la atención prestada y será hasta el sábado que viene, si Dios quiere.